Entonces, vamos a retomar el tema, compañero. Les decía que a medida que avanzamos, pues van ciertas cositas como que agregándose que nos hace un poco complicada la situación. Entonces, en agencias sucursales en moneda extranjera, pues ya viene y aparece el famoso cuadro de conversión de la moneda de la casa, de la sucursal a moneda de la casa central. Acá pues lo que siempre tenemos que tener el dominio de clasificar las cuentas. Les explicaba al principio que hay excepciones, ya las comentábamos que hay excepciones para poder aplicar el tipo de cambio de acuerdo a su naturaleza. Todas las cuentas del estado de resultados, excepto el estado del inventario final, el inventario inicial, a todas las cuentas del estado de resultados se les aplica el tipo de cambio promedio, el que ahí van a aparecer. Ustedes van a ver en la hoja de trabajo contenido, por ejemplo, lo voy a visualizar a todas las cuentas del estado de resultados le vamos a aplicar el tipo de cambio promedio, excepto el inventario final y el inicial, que el inicial, como se les decía, se les aplica el corriente al cierre año anterior, por considerarse que es un inventario que viene de un año anterior, y el final pues es el corriente al cierre. Al hablar del cierre, pues ya se entiende que es el periodo que nosotros estamos elaborando. En este caso, en este ejercicio, es el 31 de diciembre de 2019. Entonces, les decía, pues, el grado de complejidad, pues, es convertir la moneda de la sucursal a moneda de la casa central, como se realiza en este cuadro de conversión. ¿Ya? Entonces, básicamente, pues se nos da la información acá, y ya ustedes decían, identificaban cuál es la sucursal y cuál es la casa central. Entonces, retomemos el tema. ¿Cuál es la sucursal en este caso? Rocael. Sí, dígame. La sucursal acá ya solo estamos haciendo un breve repaso para entrar al tema ya avanzado, pero para que todos sepamos identificar cuál es la sucursal según la información que usted visualiza en esta descripción de cuentas. La del lado derecho. La sucursal es la del lado derecho. Sí. ¿Por qué será la sucursal? Porque dice remesas enviadas a la sucursal. Y se cargan. Ah, no, perdón. Remesas enviadas, se le carga sucursal. Entonces la del lado izquierdo, perdón, me equivoqué. La del lado izquierdo es la sucursal. Sí. ¿Seguro? Sí, licenciado. Al principio estaba bien, licenciado, porque en las cuentas de, por ejemplo, remesas de la casa central, estamos viendo que está ingresando en la segunda empresa, que sería la sucursal, por lo tanto, porque la sucursal es la que estaría recibiendo las remesas de la casa central. Exacto, muy bien. Esa es la forma, muy bien, gracias también, Rocael. Esa es la forma, el análisis. Ese es el análisis que ustedes deben de hacer al ver la cuenta, efectivamente, como dice el compañero. ¿Por qué pregunto de esa forma? Porque es la manera de cómo vamos a comprender, y no por decir, es la del lado, como que fuera una adivinanza, no. En este caso el compañero muy bien decía la explicación, porque la cuenta remesa de la casa central está identificando efectivamente lo que está recibiendo de la casa central. Entonces, esta cuenta de remesas de la casa central es una cuenta que pertenece a la sucursal. Entonces, todos los valores de la sucursal están a mano derecha, y efectivamente se había
había dicho a derecha el compañero Rafael, pero ya cuando dijo el nombre de la cuenta fue donde se confundió. Pero muy bien, gracias. Esa es la forma como podemos relacionar unas cuentas para identificar cuáles son los valores de la sucursal y cuáles son los de la caja central. Bueno, entonces ya con esta información nosotros nos trasladamos leemos, cada quien tiene su forma de trabajar, empiezan a colocarle anotaciones de si es debe, si es haber, etcétera, y ya nos trasladamos a el cuadro de conversión para convertir los valores de la sucursal a moneda de la casa central. Entonces, ya empezamos a identificar todas las cuentas con saldo deudor. Les decía, lo puedo trabajar a discrecionalidad de ustedes. Si ustedes quieren presentación, lo pueden desarrollar así. Si ustedes van a ir jalando, que creo que les hace más fácil, de acuerdo a cómo van encontrando las cuentas en esta hoja, ustedes dicen, empiezan desde arriba, bueno, bancos, este es debe, la van colocando y colocan su tipo de cambio. Después encuentran una de saldo acreedor, la colocan. Les voy a dejar que trabajen así. Lo importante es que clasifiquen bien y apliquen bien el tipo de cambio. Les voy a permitir esto, nada más es para efectos de presentación, sea presentable y ordenado, ¿verdad? Pero para ustedes de plano se pierden, mejor háganlo así, conforme vayan encontrando las cuentas, las van colocando, clasificando en debe y haber, y aplican su tipo de cambio. Entonces, en este caso, pues, les voy a explicar de acuerdo a cómo ordené yo las cuentas. Obviamente, pues yo empecé a clasificar cuentas del saldo deudor, cuentas de activo, cuentas de pérdida, ¿ya? Y empiezo a clasificar todas en el debe y les aplico el tipo de cambio. El tipo de cambio, decíamos, por ejemplo, bancos, se le aplica el tipo de cambio al cierre. Compras, les decía que es una cuenta de pérdida, se le aplica el tipo de cambio promedio. No vayan a hacer, porque tomen en cuenta que esto, para saber cuántos dólares yo divido la cantidad en quetzales dentro del tipo de cambio. Tengan cuidado con eso, porque también se comete ese error. Muchos lo que hacen es multiplicarlo. No. Lo que se hace, si yo quiero averiguar cuántos dólares, yo voy a dividir los quetzales dentro del tipo de cambio. Parece, disculpen la palabra, parece tonto, pero sí a veces se comete ese error. Lo he visto en exámenes. Multiplican los quetzales por el tipo de cambio y es una cantidad abismal acá. Después ya vienen y se trasladan a la hoja de trabajo y es un despelote todo eso. Entonces, seguimos. Gastos de administración. Gastos de organización. Si yo dijera gastos de organización, quiero ver. Vamos a hacer una pregunta básica. Eric García. Eric García, ¿me escucha? O sea, no. Lima, perdón. Eric Lima. Creo que voy a pasar asistencia como se pasaba antes, fíjense. Minor Cepeda. Disculpe, si yo... Apagó su micrófono, Lick. Gracias, es cierto, gracias.
Si yo dijera gastos de organización acá, ¿qué tipo de cambio aplicaría? Si ahí dijera gastos de administración, de organización, Ajá. ¿Qué tipo ahí, de cambio aplicaría? ahí aplicaríamos el tipo de cambio de 7.80. Ajá, ¿por qué? Porque ese lo traemos sobre el valor histórico del activo, mientras que como por ser una cuenta de pérdida, aplicamos la promedio. Exacto. Ujú. Es una cuenta de activo, gastos de organización es una cuenta de activo, y gastos de administración, como usted lo decía, es una cuenta de pérdida. Muy bien. Documentos por cobrar, es una cuenta de activos, seguros pagados anticipados. No, yo creo que ustedes, algunos, tienen el problema de ver la palabra pagados. Entonces lo relacionan a una pérdida, ¿ya? Entonces no es una pérdida, esta es una cuenta de activo. Amortizaciones es una cuenta de pérdida, pero es ahí donde están las excepciones. Esta cuenta viene de una cuenta de gastos amortizables, gastos amortizables, como les decía el ejemplo, gastos de organización, los famosos derechos de llave. Entonces, como esta cuenta se relaciona o viene o surge de ellas, entonces se les aplica el tipo de cambio que a esas cuentas se les aplicó. Esas son las excepciones que les mencionaba en el estado de resultados. Ya vamos a encontrar también la otra. Tenemos gastos de publicidad, gastos de venta, todo eso son pérdidas, son cuentas del estado de resultados. El inventario inicial básicamente se le aplica el tipo de cambio corriente al año anterior o corriente al cierre año anterior. Mercaderías recibidas. Acá vamos a volver a explicar. Yo creo que en esta parte sí nos detuvimos, cierto tiempo cuando iniciamos la primera explicación, y les decía, básicamente yo debo de identificar cuál es la contracuenta en los libros de la sucursal. Si yo digo mercaderías recibidas de la casa central, en la casa central va a haber una cuenta que se llama mercaderías enviadas a la sucursal. Entonces, ese valor es el tipo de cambio recíproco o es el equivalente en quetzales de esos dólares. Veamos, 120.024. Entonces decía, tenemos que tener mercaderías enviadas a la sucursal y efectivamente acá lo tenemos. 120, o sea, esos 120.024 quetzales que las casas central envió a la sucursal equivalen a los 772.351.20 quetzales, ¿verdad? Esa es la manera como nosotros tenemos que relacionar las cuentas, el tipo de cambio recíproco, relacionar la cuenta que recibió contra la cuenta que salió de la otra empresa. ¿Ya? En este caso, la recibida de la casa central, en las casas centrales tiene que haber una cuenta que diga mercaderías enviadas a la sucursal. Veamos también la otra cuenta, remesas a la casa central. Entonces, si acá hay una cuenta de remesas a la casa central, ¿qué significa? Que la sucursal está enviando algo que había recibido de remesas de la casa central. Entonces allá vamos a ir a ver la cuenta remesas de la sucursal, porque la casa central está registrando algo que recibió de la sucursal. Entonces la contracuenta o la cuenta que relacionamos con ella es remesas de la sucursal. Entonces básicamente esa es la forma como debemos de
relacionar para identificar el tipo de cambio recíproco. ¿Ya? No sé si hemos captado ahí, compañeros. No tengan miedo, por favor. Pregunten y estamos bien ahí. No espero que me respondan, no es por nada malo los mismos, quiero que me respondan otras personas. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda, compañeros, del tipo de cambio recíproco. Licenciado. Sí. Escucho. Entonces lo que se vería ahí es que, por ejemplo, en este caso, en los datos, Sheila Arana, ya le doy la palabra a Sheila. Sí, mañana, dígame. En los datos que ya nos dio en el PDF que tenemos, ahí ya vendrían dólares, expresado en dólares. Exactamente. Exactamente. Porque acá no les coloco, digamos que es una manera nada más de que ustedes ya sabemos. Acá en el tema de agencias y sucursales de moneda extranjera, las cantidades de la casa central siempre van a estar expresadas en dólares. Voy a trabajar con la moneda dólar. Entonces, todas las cuentas de la casa central van a estar expresadas en dólares. ¿Ya? En este caso, todas las del lado izquierdo de la pantalla, de la columna, la primera columna, todas son en dólares. No sé, me iba a hablar una compañerita. Me levantó la mano. O sea. Licenciado. Sí, Shaylee. Yo tengo la duda de por qué se le aplicó ese tipo de histórico o amortizaciones. No lo entendí. Amortización. Entonces, les decía, compañeros, en respuesta a la pregunta de la compañerita, el histórico, ¿por qué? Porque esto viene de cuentas de origen, gastos de organización, derechos de llave. Recordémonos que esas son cuentas amortizables, y cómo se originan muchas veces se da porque desde el inicio de la empresa, cuando se funda, cuando se crea o se compra un derecho de llave, eso viene de años atrás al cierre. Entonces, si esas cuentas se consideran unas cuentas de origen histórico, entonces yo le voy a aplicar el tipo de cambio que en ese momento se generó, en el momento que se generó la transacción. ¿Y por qué a amortizaciones? Porque las amortizaciones, ¿de dónde surgen? De esas cuentas. Amortización, gastos de organización; amortización, derecho de llave; amortización, gastos de instalación. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, hay excepciones. Ustedes pueden decir, pero amortización es pérdida. Efectivamente es pérdida, pero está esa excepción, que se le va a aplicar el tipo de cambio de la cuenta con la que se relaciona ella, de dónde surge. ¿Y de dónde surge? De esas cuentas, sí, de gastos de organización, gastos de derecho de llave, no recuerdo otra cuenta más. ¿Ya? Por eso se le aplica el tipo de cambio. Vamos a ver, yo creo que aquí no hay depreciaciones. Si hubiera depreciación, también. Entonces, como los activos se les aplica el tipo de cambio al año de adquisición que fueron adquiridos, se le va a aplicar a la depreciación, gasto, y a la depreciación acumulada, si hubiera, el tipo de cambio histórico también. ¿Por qué? Porque de ahí surge. Otras cuentas serían las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, clientes. A todas las cuentas que surgen de ella llamemos estimación para cuentas incobrables, reserva para cuentas incobrables, cuentas dudosas, cuentas de difícil recuperación, como se pueden llamar todas. A todas ellas se les va a aplicar el tipo de cambio que se le aplicó, en este caso corriente, al cierre de clientes, de cuentas por cobrar, documentos por cobrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí es donde surgen ellas. Por eso es que se le aplicó a amortización el tipo de cambio histórico, porque ellas surgen de un gasto
de una cuenta que es amortizable. Entonces, por eso se le aplica el tipo de cambio histórico. ¿Ya? No sé si estamos ahí claros, Shane. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, esa es la parte, volvamos a la cuenta recíproca. ¿Tenemos duda de cómo se determina el tipo de cambio recíproco? Henry García. Sí, licenciado. ¿Estamos bien? ¿Tenemos alguna duda de cómo determinar o aplicar el tipo de cambio recíproco de esas cuentas? Creo que hay un poco de problema. No, licenciado, por ejemplo, con las amortizaciones, ya usted explicó de que son excepciones que se hacen y que por eso se utiliza ese tipo de cambio. Exacto. Así es. Lo que no me quedó muy claro, licenciado, es que como los gastos de organización, gastos de administración e instalación se amortizan, pero ¿por qué los gastos de organización, yo escuché ahí que lo mencionan entre el activo? Mire, pues, dígame usted con una pregunta. El gasto de organización, dentro de las cuentas que usted mencionó, el gasto de administración no se amortiza, únicamente el gasto de organización. Entonces, el gasto de organización, ¿qué clasificación tiene, Henry? Es activo, licenciado. Ah, ¿está bien? Sí, efectivamente es una cuenta de activo, es una cuenta amortizable, ¿ya? Entonces, pero de las cuentas que usted mencionó, gasto de administración, esas sí son cuentas de pérdida, no son cuentas de activo. ¿Alguien más? Pablo Valdés, ¿alguna duda? Pablo Valdés. Yo digo que están dormidos mis compañeros. Voy a pasar asistencia mejor para verificar que efectivamente estén en clase y no me llenen la asistencia solo porque ya mandé el link. Ruth, Norelia. Yo tengo una duda. Ya vieron que tienen dudas, tengo que buscar las dudas yo. Yo estaba levantando la mano, pero estaba esperando que me diera la palabra. Ah, de veras, perdón, no había visto. Dígame, Ruth. Solo a inventario inicial se le aplica el corriente al año anterior. Exactamente. Esa va a ser la cuenta que usted, grábenselo, por favor. Esa es la única cuenta que va a aparecer en la hoja de trabajo que le van a aplicar el tipo de cambio corriente al año anterior. Para eso, para aplicarle específicamente a esa cuenta, viene ese tipo de cambio. Gracias. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Ya puede bajar su manito. ¿Alguien más? Sandy Ramírez. Creo que voy a pregunto y paso asistencia a la vez. Sandy Ramírez, ¿tiene alguna duda de lo que hemos explicado hasta el momento? No me quedó muy claro lo del tipo de cambio de la Recíproco o de la sucursal. Ajá, recíproco, ajá, ese. Ya vieron, pues tengo que batir a los 48. Bueno, concretamente les decía, para
vamos a explicar ahí a la compañera y a lo mejor hay otros con la misma duda. El tipo de cambio recíproco no es nada más que ir a ver cuál es la cuenta que tiene registrada la casa central que refleja lo que salió para que la sucursal diga mercadería recibida de la casa central. Esa es la parte donde yo les digo es cuestión de lógica contable. Si la sucursal dijo mercadería recibida de la casa central, y aquí es fácil, yo voy a ir y voy a identificar en las cuentas de la casa central, se la voy a marcar y voy a encontrar una cuenta que dice mercaderías enviadas a la sucursal. Entonces, estos son los dólares, 120.024, yo creo que aquí están al lado, mercaderías recibidas, miren. Entonces, el tipo de cambio recíproco o el valor recíproco en dólares es 120.024 quetzales de la casa central equivalen a los 772.351.20 quetzales que la sucursal recibió. ¿Ya? Entonces, el tipo de cambio, yo no voy a aplicar ningún tipo de cambio de 7 y algo, sino que voy a decir que los 772.000 equivalen a 120.024 dólares. ¿Ya? Por eso es que los tengo acá. ¿Por qué? Porque la mercadería enviada, la cuenta mercadería enviada en libros de la casa central tiene 120.024 quetzales. Perdón, dólares, que equivale a esta cantidad de quetzales. Lo mismo en remesas a la casa central. Ya decíamos, bueno, ¿cuál es la cuenta con la que... entonces vamos a ir y dice remesas a la casa central, va a haber una cuenta que dice remesas de la sucursal. Remesas de la sucursal. Si la sucursal está enviando una remesa a la casa central, ¿qué significa? Que la casa central va a recibir eso, pero lo va a recibir en dólares. Y lo vamos a ver. Y aquí está, efectivamente. Esta es la cuenta con la que registra la casa central el ingreso. Entonces, esos quetzales que envió, estos, aquí están cabal, remesas a la casa central. Eso que envió la sucursal equivale a 21.600 dólares. 129.600 es el equivalente a 21.600 dólares. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como identificamos el tipo de cambio recíproco. Y aquí efectivamente lo tenemos. O sea, es relacionar, es cuestión de buscarle la lógica. Bueno, si aquí salió en esta cuenta, ¿cómo entró allá? Voy a ir a buscar una relacionada cabal para seguir la ruta de la transacción, el registro, la naturaleza. Lo que les decía, si aquí dice remesas a la, allá tiene que haber una cuenta que diga de la, remesas de la, que está ingresando. Esa es la forma como relacionamos e identificamos el tipo de cambio recíproco. No sé si... Lick. O sea que prácticamente con las cuentas que le vamos a aplicar el tipo de cambio recíproco, las de la sucursal irían desapareciendo de una vez, porque de una vez las estamos convirtiendo a la... allá. Exactamente. Ese es el objetivo, porque estas son cuentas de orden, cuentas que únicamente reflejan transacciones internas. Entonces, estas cuentas son parte de las columnas de eliminación. Entonces, al tener el mismo cargo y el mismo abono, o sea, su efecto es cero. ¿Ya? Bueno, y mire, Lick, solo me quedó una duda respecto a los tipos de cambio. En el que teníamos, en este caso, el de 5.50 que viene del 2013, lo vamos a llamar tipo de cambio histórico. El del 2013, exacto, él es histórico. Y el corriente el de 2018,
se llama? Ese es corriente al cierre el año anterior. Ah, bueno, y el del 2019. Corriente al cierre. Ah, va. Gracias, Ali. Bueno, entonces, esa es la forma de identificar el tipo de cambio, compañero, recíproco que se le aplica a las cuentas de la sucursal, ¿ya? Entonces, no sé, compañeritas, si quedó claro. Sí, Lick, gracias. ¿Alguien más, compañeros? Porque tampoco puedo ir a buscar las preguntas que tengan, las dudas. Entonces, sigamos remesas de la casa central, pues, ¿cuál es su contracuenta? No me va a responder nadie de los que ya me respondieron. Yasmin Guzmán. Yaslin, perdón, Yaslin Guzmán. Yaslin Guzmán. Sí, licenciado, ¿será que me puede repetir la pregunta, por favor? Buenos días. Buenos días. La desperté, ¿no? No, tengo un patrón y no entraba la expresión esta. Bueno, le decía, ¿cuál es la cuenta? ¿Cómo hago para identificar el tipo de cambio recíproco de remesas de la casa central? ¿Cuál sería la cuenta que voy a ir a identificar? La vamos a visualizar acá. Remesas de la casa central. ¿Cuál es el tipo de cambio que debo de aplicar? Remesas de la casa central. LIC es el tipo de cambio recíproco y es remesas de la sucursal. Remesas de la sucursal. A la sucursal, ajá. A la sucursal. Ya. Sí, pues, efectivamente, entonces acá tenemos la cuenta remesas a la sucursal. Entonces, por eso les decía, es fácil. Remesas de la casa central. Bueno, es lo que recibe. Lo que estoy recibiendo. Y me voy a ir a encontrar con una cuenta que diga remesas a la sucursal en la casa central, y efectivamente acá se cumple lo que les decía. Gracias, compañero. Esa es en cuanto a las remesas de la casa. Y casa central, cuenta corrientes de la más sencilla. Vamos a ir a identificar sucursal, cuenta corriente. Ese es el tipo de cambio recíproco de casa central, cuenta corriente. Y luego continuamos con gastos acumulados, el tipo de cambio corriente al cierre, reserva para cuentas incobrables, como les decía, como a documentos por cobrar, como a clientes, cuentas por cobrar, etcétera. Se le aplica el tipo de cambio corriente al cierre a todas las cuentas que surgen de ellas. Se les aplica el tipo de cambio corriente. Entonces, reserva para cuentas incobrables. Les estoy mencionando reserva para cuentas incobrables, estimación para cuentas incobrables, cuentas dudosas, cuentas malas, cuentas de difícil recuperación. Todas esas cuentas, esas últimas tres que le mencioné, son cuentas de pérdida. Las primeras son cuentas regularizadoras, o que nos sirven para, obviamente, para hacer una reserva de ellas, ¿verdad? Entonces, esas son cuentas de pasivo, obviamente, reservas y estimaciones para cuentas incobrables. Entonces, se les aplica el tipo de cambio corriente al cierre de la cuenta con la que se relaciona. Amortizaciones acumuladas.
También ya lo explicamos, por qué de amortizaciones, de dónde surgen, por qué el tipo de cambio histórico. Y proveedores, corriente al cierre, ventas, tipo de cambio promedio, lógicamente, porque es la cuenta principal del estado de resultados, ¿verdad? Y pues ya cuadramos y determinamos una ganancia o pérdida en conversión, que esta la trasladamos a la hoja de trabajo. Convertimos también el inventario final, que este básicamente pues se hace fuera de acá, porque obviamente ustedes, ¿por qué está ahí? Bueno, porque el inventario final no lo posee, no tiene ningún saldo de inventario final la sucursal, entonces solo, perdón, sí lo tiene, pero no es parte de la conversión de este cuadro para efectos de determinar la ganancia o pérdida. Entonces le aplicamos el tipo de cambio promedio al cierre para tener nuestro dato. Luego de hacer el cuadro de conversión, nos trasladamos a la hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo, pues acá sencillamente solo es de clasificar las cuentas y determinar entre la ganancia o pérdida. La única variante que hay en relación a lo que veíamos de la moneda local es que es esta cuenta, pérdida en conversión o ganancia o pérdida en conversión. Esa es la cuenta que aparece ya en nuestra hoja de trabajo como adicional, ¿verdad? Entonces ya la vamos a trasladar a la hoja de trabajo. Entonces básicamente pues acá ya empezamos acá dice New Corporation y sucursal Guatemala, hoja de trabajo para elaborar estados financieros combinados en dólares al 31 de diciembre de 2019. Entonces acá todo lo que está reflejado en la hoja de trabajo es en dólares. Entonces ya empezamos a trasladar todas las cuentas del estado de resultados. Acá es donde hay que tener cuidado, compañeros, con la clasificación de las cuentas. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, es importante la clasificación de las... Siempre les va, en conta siempre va a cuadrar porque siempre hay un cargo y hay un abono, hay un debe y un haber. Entonces, aunque esté mal clasificado, ustedes van a poder determinar acá. Si ustedes me trasladan cuentas del activo aquí o del pasivo, les va a cuadrar esta columna. Van a determinar una ganancia y van a cuadrar, pero es incorrecto de todas formas porque están clasificando mal las cuentas. Entonces, por eso le digo, porque acá en esta pérdida que termina 1 es la diferencia entre debe y haber y colocamos la ganancia en donde sume menos. ¿Ya? Entonces, pero tenemos que identificar si es ganancia. Por ejemplo, en estado de resultado, si las cuentas del haber me suman más, va a ser una ganancia. Si las cuentas del debe me suman más, va a ser una pérdida. Entonces va a sumar más el debe y voy a trasladar la pérdida al haber para que me cuadren las columnas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Y esa misma ganancia la trasladamos hacia abajo. Ojo, también eso me hicieron algunos. Me determinaban otra ganancia acá. Yo les recalco, inclusive cuando les expliqué, hasta les hice flechitas. Hasta flechitas les hice de dónde. Entonces les estoy diciendo, esta ganancia se traslada, le vamos a poner un color. Se traslada para la parte del estado de situación financiera. ¿Ya? Entonces, acá solo es cuestión de clasificación, compañero. ¿Por qué estas cuentas marcadas en verde? Porque yo las identifico, bueno, estas son las cuentas recíprocas. Mercadería enviada a la sucursal, 120,000. Mercadería recibida, 120,024. Y como se pueden observar, como bien lo decía el compañero, esas entonces van a desaparecer efectivamente. Van a desaparecer y como la del haber la voy a colocar en el debe de la columna de eliminaciones y la del haber la voy a colocar, perdón, la del haber en el debe, la del debe en el haber para saldar esas cuentas y que queden a cero. ¿Ya? Esa es la forma, el efecto que tiene el hecho acá, porque efectivamente
lo que mismo que envió la central, lo mismo recibió la sucursal, pero pueden haber casos donde no recibe lo mismo, entonces va a haber un saldo que efectivamente va a quedar y se va a trasladar al balance, pero va a ser muy remoto esa situación. Para efectos didácticos trato de que sea exactamente lo que se recibe, lo que se envía, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la forma como se eliminan las cuentas recíprocas. Vamos a dar un pequeño receso de 5 minutos, compañeros, porque ya se me está secando la garganta. Entonces, retomamos en unos 5 minutos para tratar de cubrir, perdón, el tema, ¿verdad?
Lick, Sí, compañero. una pregunta, es que dice que estoy llenando la asistencia, pero no aparece para poner carnet. No sé si así lo dejó, que solo sabe como una opción. Como una opción. Ya. Ahí está nuevamente el link, a ver si les deja colocar el carnet. Gracias, Lick. No es necesario, más me interesa el número de teléfono. Ahorita en este caso, si no pueden el carnet, no se preocupen, ya el dato del carnet ya lo tengo. Solo el número de teléfono me interesa un poco más. Entonces, compañeros, continuemos. Creo que tienen examen ahorita, ¿verdad? A las 9:15. Sí, Lick. Bueno. Entonces, continuemos. Entonces ya estábamos identificando, les decía que la ganancia determinan el estado de resultado, la van a trasladar a la parte del estado de situación financiera. No me van a determinar otra ganancia acá, ¿no? Efectivamente, es la ganancia que determino. Por eso la razón lógica de que siempre se elabora primero el estado de resultados para trasladar la ganancia o la pérdida al estado de situación financiera o balance general. ¿Ya? Entonces, no podemos elaborar primero un balance si no está previamente elaborado el estado de resultados. Entonces, esa es la parte de la elaboración del traslado de la ganancia. Entonces, acá básicamente les decía, no, lo principal acá es saber clasificar las cuentas tanto de activo, pérdida y pasivo. Y de ahí pues ya no vamos a tener cómo perdernos, ¿verdad? Entonces, básicamente ya empezamos a trasladar las cuentas, sumamos todas las cuentas del debe con debe, haber con haber, y trasladamos los saldos a la columna estados conjuntos o estados combinados. Y ahí determinamos otra ganancia, ¿ya? Y la pérdida en conversión también la trasladamos como parte del estado de resultado, ¿verdad? Entonces, como fue una pérdida, la colocamos en el debe. Fue una pérdida la que terminamos, la colocamos en el debe. Ojo con eso, la vamos a colocar en el debe. No les estoy explicando la parte, todas las cuentas, porque eso ya lo dominamos. Ya sabemos cómo clasificar debe y haber de acuerdo a su naturaleza, ¿ya? Entonces solo les estoy explicando esa parte principal o lo que considero en este caso les podría causar un poco de dificultad. Entonces les decía, la ganancia o la pérdida en conversión la vamos a trasladar a la columna de estados conjuntos o combinados de acuerdo a lo que como en este caso fue pérdida, la vamos a consignar en el debe. Si es ganancia, va a ir en el haber. Eso es cuestión de la lógica contable, ¿verdad? Entonces, ya venimos y ya hacemos nuestra suma. En este caso, determinamos nuestra ganancia. En este caso, pues va a haber una pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que todas las cuentas
del saldo deudor o de pérdida del debe me suman más que las cuentas de ganancia, ¿ya? Entonces va a haber una pérdida de 60.177.21. Esa misma la vamos a trasladar a el estado de situación financiera. Vamos a colocar este colorcito. Entonces, por eso el color identifique. El color es ¿por qué? Porque esa misma viene para hacia abajo para el estado de situación financiera. Y como es una pérdida, la colocamos en el debe de la hoja de trabajo. Entonces, pasémonos para el estado de situación financiera. Ya terminamos la parte del esquema del estado de resultados. Vean que en este caso lo hice de forma horizontal para explicarles por la cuestión de la pérdida en conversión, pero ustedes lo pueden ir desarrollando de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la parte del estado de situación financiera. Pues acá básicamente lo que les decía, ya una vez teniendo resuelto el cuadro de conversión, básicamente vamos a hacer la clasificación de las cuentas. Entonces, eso si ya tenemos todo nítido, aquí ya nos vamos tranquilos. Entonces, empezamos a clasificar y acá vamos a encontrar las famosas cuentas recíprocas, ¿ya? Entonces, las cuentas recíprocas, se dan cuenta acá porque están del mismo color estas, porque son las que se relacionan una con la otra. Remesas a la sucursal, en la, ¿cómo se llama? La sucursal dice remesas de la casa central, eso ya lo vimos en el cuadro comercial. Entonces, esas cuentas son las que se eliminan. Remesas a la sucursal, las trasladamos a eliminaciones. Como está en el debe, la vamos a trasladar en el haber. Como está remesas a la casa central, en el debe de la sucursal, la vamos a trasladar al haber. Sucursal cuenta corriente en el debe, la vamos a trasladar al haber y ya la eliminamos. Entonces, acá voy a explicar algo que se me escapó, que obviamente no lo estoy. Acá vamos a identificar con un numerito qué eliminación es. ¿Por qué? Porque al final de la hoja vamos a identificar esa eliminación. ¿Ya? Esa eliminación. Porque nosotros no podemos, si estamos haciendo algo acá, tenemos que identificarlo. Entonces, partimos desde el estado de resultado. La eliminación 1 es las mercaderías enviadas y recibidas. Acá, eliminación 1, mercadería, eliminación, la vamos a cambiar acá. Mercaderías enviadas y recibidas. La eliminación 2 sería, vamos a hacer en orden, de acuerdo al orden que van saliendo. Las remesas, eliminación 2, remesas enviadas y recibidas. Entonces le vamos a colocar acá. Remesas enviadas y recibidas. Y la eliminación de las cuentas corrientes.
remesas a la casa central. Entonces les decía, acá identificar con número las remesas enviadas y recibidas. Tenemos también acá la misma remesas 2. Este es 3, porque son cuentas corrientes, porque son las eliminaciones de la cuenta corriente, la vamos a identificar acá con 3. Entonces es 3 y 2. Entonces, aquí le estamos identificando, de acuerdo, eliminación de las mercaderías enviadas y recibidas. Ahí, enviadas y recibidas, eliminación de las remesas enviadas y recibidas, sería esta, la 2, y remesas, la eliminación de las cuentas corrientes. Cuentas corrientes son sucursal cuenta corriente y casa central cuenta corriente. Tienen el mismo número, 3 y 4. Es importante identificarlo para luego colocarlo en la parte inferior de la hoja. ¿Ya? Esa es la parte que les quería mencionar también. Entonces, básicamente acá pues ya eliminamos estas cuentas y trasladamos, obviamente van a quedar con efecto 0 para trasladar a la hoja de trabajo. Otra cuenta que les quería hacer mención, compañeros, utilidades no retenidas. Eso es una cuenta de pasivo, es una cuenta del estado del patrimonio, ¿ya? Entonces, tengamos en mente eso, utilidades no retenidas, utilidades, ganancias no distribuidas, cualquier otra cuenta, esas son parte del pasivo, no son del estado de resultados. Bueno, eso sería, no sé si tienen alguna duda de la hoja de trabajo, compañeros. Lick solo podría volver a proyectar hasta abajo donde puso las descripciones, que las cambió. Ahí estamos, eliminación de la mercadería enviada y recibida. Ahí está, gracias, Lick. Eliminación de las remesas recibidas y enviadas, o enviadas y recibidas, y eliminación de las cuentas corrientes. Básicamente las cuentas corrientes son sucursal cuenta corriente y casa central cuenta corriente. Bueno, luego hacemos el estado conjunto. Entonces les decía que trasladamos las columnas de eliminaciones. Acá totalizamos, obviamente son una cantidad por cada columna, pues solo las bajamos, luego las trasladamos hasta abajo también para sacar un total general de las columnas, tanto del estado de resultados como del activo y pasivo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya cuadradas nuestras columnas y luego nos trasladamos a las columnas del estado situación financiera, el estado conjunto, para poder elaborar nuestros estados ya básicamente. Pues aquí ya, como les decía, esto ya es cuestión de clasificación. Si nosotros dominamos la clasificación perfectamente, no hay pierde en este sentido. Entonces trasladamos y ya, como ya todo viene cuadrado, ya nos damos cuenta que trasladamos la ganancia determinada en el estado de resultados conjunto, la trasladamos para acá. Y ya hacemos la suma y ya está todo cuadrado. ¿Dudas en cuanto a la hoja de trabajo, compañeros? ¿Dudas? Licenciado, Sí, la escucho. Disculpe, solo podría repetir lo que dijo en pérdida en conversión, es que lo escuché entrecortado. Ah, de veras. Ah, bueno, pérdida en conversión. Les decía que obviamente eso viene del cuadro de conversión. Tengan cuidado con eso. Si terminan mal en la hoja
en el cuadro de conversión, la ganancia o pérdida en conversión va a ir malo a la hoja de trabajo. Entonces le decía que en este caso, como es pérdida en conversión, pues a la columna de estados conjuntos va a ir al debe. Si fuera ganancia, va a ir al haber. ¿Ya? Si fuera ganancia. Entonces, en el estado de resultados, si el haber me suma más, significa que hay ganancia. Si el debe suma más, hay pérdida. Con el presente caso, hay una pérdida porque el debe es mayor que el haber. Pero básicamente lo que decía de la pérdida en conversión es eso, la ganancia o la pérdida, porque puede ser ganancia, puede ser pérdida en conversión. Depende de lo que se determine acá en este cuadro de conversión. Entonces, eso es, esa es la diferencia. Puede ser ganancia, en este caso es pérdida, porque damos cuenta acá hay varias, aquí hay cuentas de pasivo. Entonces, si mi pasivo es mayor a mi activo, significa que estoy teniendo pérdida, ¿no? Entonces, acá en este ejemplo fue una pérdida en conversión y por lógica, pues a la hoja de trabajo va a ir al debe de la sucursal, luego al debe de los estados conjuntos para establecer ya mi nueva utilidad de estados conjuntos. Eso es básicamente lo que había mencionado de la pérdida o ganancia y conversión. No sé si alguien más tiene dudas. Si no, nos vamos así rápidamente al estado de resultados y estado financiero, que obviamente pues es nada más darle la estructura de estados financieros de acuerdo a lo que vemos en las columnas finales, ¿verdad? Es elaborar de acuerdo a la estructura. Eso también pues hay que tener cuidado de la forma como se estructura. No sé si hay dudas, compañeros, o pregunto. No, No, ¿verdad? Gracias. Entonces, nos vamos al estado de resultados. Básicamente la estructura, pues las ventas las tenemos acá. Las ventas ya consolidadas o de ambas empresas. El inventario inicial también ya consolidado y convertido lógicamente. Compras, la disponibilidad, el inventario final y determinamos nuestro costo de ventas para luego nuestra ganancia o margen bruto. Luego los gastos de operación. Y tenemos ahí ya del detalle de gastos de operación. Y hay una ganancia en operación de 1100, pero 1163, pero y luego clasificamos los gastos o productos financieros. Por ejemplo, en este caso, pues hay, la pérdida es un gasto financiero, la pérdida en conversión. Entonces, obviamente, aquí se hace una operación de resta, la pérdida en conversión menos la ganancia en operación, o viceversa, y nos va a dar la pérdida que tenemos acá de 60.177.21. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos cuadrados nuestros estados financieros, el estado de resultados, perdón, con los datos que tenemos. Básicamente es darle la estructura en el estado de resultados, lo que tenemos en las últimas dos columnas de la hoja de trabajo, lo que les decía. Es todo esto. Trasladar a la estructura, al estado de resultados, las columnas de las últimas dos columnas de la hoja de trabajo. Entonces ahí tenemos ya nuestro estado de resultados. Luego nos trasladamos a el estado de situación financiera o balance general.
tenemos ya las cuentas también, caja corriente, caja, clientes, documentos por cobrar. Ojo con esta parte. Recuérdense, aquí hay una observación importante. Tómenlo en cuenta. La estructura del estado financiero, en este caso, si aparecen, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hay una cuenta de reserva para cuentas incobrables. Nosotros debemos de colocarla como regularizadora, por decirlo así. Voy a usar ese término. Por ejemplo, tenemos las cuentas de clientes, documentos por cobrar menos la reserva para cuentas incobrables. Voy a tener un saldo neto de 375.111. Esa es la forma como nosotros estructuramos el estado financiero. No vamos a ir a colocar la reserva acá en el pasivo. No, acá la tenemos que colocar para establecer el saldo neto de las cuentas de clientes y documentos por cobrar. Ojo con eso. De igual forma, si hubiera una depreciación acumulada, yo le debería restar el valor de la depreciación acumulada a este activo fijo para establecer un valor neto del activo fijo en el estado financiero, ¿ya? Porque básicamente también así se traslada, por ejemplo, ya en la práctica a una declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí tendríamos ya nuestra suma de activos, y creo que era el equipo de cómputo, que le cambié valores. Y acá tenemos el total del activo. Obviamente aquí cambia la suma por decirles, porque se le está dando una estructura totalmente distinta a lo que tiene ahí la hoja de trabajo. Entonces tenemos el activo, la suma del activo es 1.501.000, y luego tenemos el pasivo, que efectivamente, entonces también tenemos ahí la parte de la pérdida, como en parte del patrimonio, restando ahí las ganancias no distribuidas para establecer un total de la suma del pasivo y activo de 1.501.065.90. Esa es ya sería el estado de situación financiera. No sé si hay alguna duda, compañeros. Hasta ahí sería, básicamente sería cuadro de conversión, hoja de trabajo y estados financieros para efectos del tema de moneda extranjera, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Y siempre ahorita vamos a usar los numeritos para las cuentas recíprocas y por colocarle abajo. Sí, es una manera de identificar qué es lo que se está haciendo, porque uno puede decir, bueno, ¿y esto qué es? Que al hacer esa anotación uno pues explica qué es lo que eliminación de la mercadería enviada, es para identificar qué es lo que está haciendo en la columna de eliminaciones. Ahí no hay pierde. Yo les dije, partamos del estado de resultado. La primera eliminación, pongámosle 1. Y esa va a ser eliminación de las mercaderías enviadas y recibidas, como su nombre lo dice. La 2, la primera que encuentre. Bueno, son remesas a la sucursal. Remesas a la sucursal y a la casa central, eso significa enviadas. Y lo que dice de la es recibida. Entonces le voy a colocar a lo que dice a la el 2, y a las otras también 2, porque la voy a identificar con el mismo número. Eliminación de las remesas enviadas y recibidas, o recibidas y enviadas, como le consigne. Luego el 3 son las únicas dos cuentas de sucursal cuenta corriente y casa central cuenta corriente. Esas son las cuentas corrientes, ¿verdad? Es para que lo identifiquemos y ya sepamos
qué es lo que, por qué está, y eso por qué está ahí, ¿verdad? Y sabemos que se eliminan porque son cuentas de orden o cuentas que únicamente son de movimiento interno. Si nosotros trasladamos esto para acá, estamos duplicando información y la información no va a ser confiable, la que muestren los estados financieros, porque vamos a tener vamos a tener información duplicada. Entonces, por eso, desde que en cualquier lado ustedes en la práctica pueden usar cuentas de orden que en el transcurso del periodo fiscal las van a eliminar o las van a regularizar, porque únicamente son reflejo de algo momentáneo, de algo temporal, es la palabra, de algo temporal entre las transacciones de una empresa y otra. ¿Ya? Esa es la explicación técnica de lo que son las cuentas de orden. Entonces, no sé, estamos ahí, compañeros. ¿Tienen dudas? Yo creo que sí tienen dudas, pero siempre tienen pena de preguntar. O quieren ir a estudiar, ¿verdad? ¿Las partidas de cierre son iguales al anterior ejercicio, Lico? Esas no se las voy a, ahí las tengo yo, pero no se las voy a enseñar porque no las vamos a trabajar. Por eso acá solo está hasta estados financieros. De acuerdo. Entonces, compañeros, Licenciado. ¿dudas? Sí. ¿Quién me ha hablado? Licenciado. Sí, lo escucho. Con relación al cambio. Sí, licenciado, con relación al tipo de cambio, cualquier cuenta de activo, pasivo, pérdida y ganancia podría ser del tipo de cambio histórico, ¿verdad? Y cualquier tipo de cuenta podría ser también. Barajémela más despacio, dijeron por ahí. Me decía, cualquier cuenta del activo, pasivo, pérdida puede ser de cambio histórico, dice. Creo que tiene problemas con su señal. Henry, le escucho. No tengo buena señal, licenciado, no sé si me escucha. Repítame la pregunta, es que se la comprendí muy bien o me confundió. Sí, licenciado, yo tengo una duda. Dígame. En el tipo de cambio histórico, ¿cuáles son realmente las cuentas que tienen tipo de cambio histórico? Con ese tipo de cambio? Básicamente serían las cuentas del activo fijo. Esas son las únicas que se les aplicaría el tipo de cambio histórico o, por ejemplo, gastos de organización. ¿Ya? Porque son cuentas que surgieron por decirlo, en años muy anteriores al cierre. No sé si me escucha. Sí, licenciado, gracias. Esa duda tenía. Básicamente esas son las cuentas. Y corriente al cierre,
únicamente para aplicarle en este caso al inventario inicial. Gracias, licenciado. Vaya, pues, para servirle, entonces, compañeros, lo vamos a dejar ahí. Que tengan un feliz sábado, éxitos en su examen. Vamos a tengan un feliz fin de semana. Les vamos a tratar de trasladar un laboratorio de este tema y tal vez del otro también, para que repasemos y luego podamos tomar unos minutos de la clase para ver el desarrollo de esos laboratorios. Entonces, éxitos en su examen, que tengan un feliz fin de semana y feliz sábado. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Feliz día. Feliz día. Feliz día, Lick. Feliz día, gracias, igual. Gracias, Feliz Lick. día. Feliz día. Gracias.